Bienvenidos a este nuevo video, donde exploraremos lo que el estoicismo tiene que decir sobre el propósito de la vida. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué estamos aquí y cómo debemos vivir para tener una vida plena y significativa? Los estoicos, como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, nos dejaron enseñanzas poderosas que nos pueden ayudar a responder estas preguntas. Para los estoicos, el propósito no está en la búsqueda de logros externos, como acumular riqueza o fama, sino en vivir de acuerdo con la virtud y la naturaleza humana. En este sentido, el propósito no es algo que encontramos en el mundo exterior, sino algo que descubrimos dentro de nosotros mismos, a través de la reflexión y la alineación con principios más elevados. Según los estoicos, el propósito de la vida no es simplemente una cuestión de lograr objetivos materiales, sino de vivir de manera virtuosa. Esto significa vivir de acuerdo con la razón, con la naturaleza y con las leyes del cosmos. La verdadera libertad y paz interior surgen cuando nos alineamos con estos principios, dejando de lado los deseos y miedos que nos arrastran. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, nos dejó una enseñanza fundamental sobre este tema. Él dijo: «No nos gustaría que nos pusieran bajo el agua hasta que podamos dejar de respirar. Y tampoco debemos forzar el alma a vivir de manera contraria a su naturaleza». ¿Qué significa esto? Significa que debemos vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, con nuestra razón y virtud. El alma humana, en su esencia, está diseñada para la sabiduría y la virtud. Vivir de manera contraria a esa naturaleza nos aleja de nuestro propósito, causando sufrimiento y frustración. El propósito, entonces, no se encuentra en luchar contra lo que somos, sino en abrazarlo. Cuando nos alineamos con la naturaleza, descubrimos un camino de vida más auténtico y libre de ansiedad. Uno de los pilares del pensamiento estoico es que la razón es nuestra guía principal. Para los estoicos, el ser humano está destinado a vivir de acuerdo con la razón, ya que es lo que nos distingue de los animales. A través de la razón, podemos discernir lo que es verdaderamente valioso en la vida, lo que está bajo nuestro control y lo que no. Séneca, otro de los grandes sabios estoicos, nos recuerda que la felicidad y la libertad empiezan con una clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Este principio es clave para descubrir nuestro propósito. Si entendemos que no podemos controlar todo lo que ocurre en el mundo, pero sí lo que pensamos, sentimos y cómo respondemos ante los eventos, entonces comenzamos a liberar nuestra mente de la ansiedad. Esta comprensión nos da la serenidad necesaria para concentrarnos en lo que realmente importa: nuestras acciones y nuestra virtud. La virtud es el bien más grande según los estoicos. No importa si somos ricos o pobres, famosos o desconocidos. Lo que realmente nos hace felices y completos es vivir de acuerdo con la virtud, la sabiduría, la justicia, la templanza y la fortaleza. Así que, cuando buscamos el propósito en la vida, debemos centrarnos en cultivar estas virtudes. No se trata de buscar logros externos, sino de construir un carácter noble que refleje lo mejor de nosotros mismos. Otro concepto importante en el estoicismo es la idea de vivir de acuerdo con la naturaleza. Para los estoicos, la naturaleza es una fuerza ordenada y racional, y nosotros como seres humanos formamos parte de ella. El propósito, por lo tanto, no es luchar contra el flujo natural de la vida, sino aprender a vivir en armonía con él. Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, dejó una profunda reflexión sobre este tema. Él escribió: «La vida de cada uno de nosotros es como un camino. Lo que importa es cómo elegimos andar por él».
Este pensamiento nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo. Si estamos luchando constantemente contra lo que la vida nos presenta, nos alejamos de nuestro propósito. En cambio, si aprendemos a aceptar las circunstancias tal como son y a adaptarnos a ellas con sabiduría, encontramos un camino más pacífico y alineado con nuestra naturaleza. A veces pensamos que el propósito de la vida es alcanzar grandes metas o vivir una vida llena de emociones intensas, pero los estoicos nos enseñan que el propósito está más bien en la manera en que enfrentamos las circunstancias que nos tocan. En lugar de resistirnos, debemos fluir con la vida, aprender de ella y aprovechar cada oportunidad para cultivar la virtud. En resumen, el propósito, según los estoicos, no es algo que se pueda encontrar fuera de nosotros, en riquezas o en el reconocimiento externo, sino que se encuentra dentro de nosotros, en nuestra capacidad de vivir de acuerdo con la virtud y la razón. Vivir con propósito significa vivir en armonía con la naturaleza, entendiendo lo que está bajo nuestro control y lo que no, y buscando siempre la sabiduría en cada acción. Marco Aurelio nos ofrece una reflexión final sobre la importancia de la serenidad y la paz interior como parte fundamental de nuestro propósito. La vida de cada uno de nosotros es una guerra. La lucha es inevitable, pero la serenidad interior es una victoria. El propósito, entonces, no es solo lograr algo, sino hacerlo con serenidad, integridad y sabiduría. En esta primera parte, hemos explorado lo que el estoicismo tiene que enseñarnos sobre el propósito de la vida. Según los estoicos, nuestro propósito no está en la búsqueda de logros externos, sino en vivir una vida virtuosa, alineada con la razón y en armonía con la naturaleza. La verdadera libertad y serenidad provienen de aceptar lo que no podemos controlar y concentrarnos en vivir con virtud. Si te resuena esta idea de vivir con propósito, te invito a reflexionar sobre tus propias acciones y cómo estás alineando tu vida con estos principios. Ahora que hemos explorado la visión estoica sobre el propósito, es momento de adentrarnos en un tema fundamental: cómo descubrir nuestro propósito en la vida. A veces nos sentimos perdidos, como si no supiéramos hacia dónde vamos o qué estamos haciendo con nuestra existencia. El estoicismo nos ofrece herramientas para encontrar claridad y dirección. En esta parte, vamos a descubrir cómo la reflexión interna, la autocomprensión y la alineación con nuestros principios más profundos nos pueden ayudar a encontrar nuestro propósito. El primer paso fundamental para descubrir tu propósito es mirar hacia adentro. Debemos tomarnos un tiempo para reflexionar sobre quiénes somos realmente, qué es lo que nos mueve, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, y lo que más valoramos en la vida. El autoconocimiento es el cimiento para encontrar un propósito que sea auténtico, alineado con nuestra verdadera naturaleza. Los estoicos creían que para vivir una vida virtuosa, primero debemos entender quiénes somos. Como nos recuerda Epicteto, no te esfuerces por ser algo que no eres. Acepta lo que eres y hazlo lo mejor posible. Este autoconocimiento nos ayuda a discernir lo que realmente nos importa, lo que es valioso para nosotros y lo que no. Al comprendernos mejor, podemos orientar nuestra vida hacia lo que realmente resuena con nuestra esencia. La introspección es esencial para comprender el propósito de la vida. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía: «Cuando te despiertes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar. Reflexionar sobre lo que tenemos, lo que somos y lo que podemos hacer
nos permite reconocer las bendiciones y las oportunidades que ya están ante nosotros. A partir de esta reflexión, podemos encontrar un propósito que no depende de circunstancias externas, sino de nuestra capacidad interna para vivir con virtud y sabiduría. Vivir según la razón y la virtud. El propósito no se encuentra en la acumulación de bienes materiales ni en la búsqueda de placer inmediato. Los estoicos creían que la verdadera felicidad y paz se encuentran al vivir conforme a la razón y la virtud. Vivir con virtud significa actuar de manera coherente con la razón, la sabiduría y los principios éticos más elevados. La razón nos guía a tomar decisiones correctas, a actuar con justicia y a buscar la verdad. Séneca, en sus cartas a Lucilio, nos dice: la virtud es suficiente para la felicidad. Esto significa que nuestro propósito no está en alcanzar cosas externas, sino en vivir de manera virtuosa. Si entendemos que la virtud es el verdadero bien, entonces vivir de acuerdo con ella nos lleva a cumplir nuestro propósito de una vida plena. El propósito estoico se define por la calidad de nuestras acciones, no por lo que obtenemos. Para los estoicos, vivir conforme a la razón es el camino para alcanzar la serenidad, la paz interior y la verdadera felicidad. Así, nuestro propósito se construye a medida que tomamos decisiones basadas en la sabiduría, la justicia, la templanza y la fortaleza. La muerte como recordatorio. Un concepto clave en el estoicismo es la reflexión sobre la muerte, lo que los filósofos llamaban memento mori. Recordar que la muerte es inevitable nos ayuda a poner en perspectiva nuestras prioridades y a enfocarnos en lo que realmente importa. Al ser conscientes de nuestra mortalidad, podemos evitar desperdiciar el tiempo en preocupaciones triviales y vivir con mayor propósito. Marco Aurelio nos recuerda: recuerda que todo lo que ves tiene el poder de cambiarte. La muerte es el final inevitable de todo lo que comienza. No dejes que tus días se desperdicien. La muerte nos recuerda lo efímero de la vida y nos invita a vivir con intensidad, a aprovechar cada momento y a hacer lo que realmente nos importa. En lugar de temer a la muerte, los estoicos nos enseñan a verla como una motivación para vivir con más propósito y claridad. Si comprendemos que el tiempo es limitado, tomamos decisiones más sabias y conscientes en nuestra vida diaria. Aceptar lo que no podemos controlar. Un principio fundamental en el estoicismo es la aceptación de lo que no podemos controlar. Hay muchas cosas en la vida que están fuera de nuestro alcance, como las acciones de otras personas, el destino o los eventos del mundo. Sin embargo, lo que sí podemos controlar son nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. El propósito no está en luchar contra lo que no podemos cambiar, sino en aceptar lo que no podemos controlar y concentrarnos en lo que sí depende de nosotros. Epicteto nos enseña: no te preocupes por lo que no puedes controlar, enfócate solo en lo que está en tus manos. Al aceptar lo que no podemos cambiar, liberamos nuestra mente de la frustración y la ansiedad. En lugar de gastar energía en lo que está fuera de nuestro control, podemos concentrarnos en nuestras respuestas y en cómo elegir vivir cada día de acuerdo con la razón y la virtud. Esta aceptación de la realidad, tal como es, nos permite vivir con mayor serenidad, sin dejar que las circunstancias externas nos desvíen de nuestro propósito. Contribuir al bien común. El propósito no es un viaje solitario. Los estoicos creían que todos estamos interconectados y que nuestro propósito también está relacionado con el bienestar de los demás. Vivir de manera virtuosa
no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene un impacto positivo en nuestra comunidad y en el mundo. El propósito de la vida, según los estoicos, está en contribuir al bien común. Séneca lo expresa claramente. No puedes vivir sin hacer daño a nadie, pero sí puedes vivir sin hacer el mal. Si haces el bien a todos, todos te harán el bien a ti. Al contribuir al bienestar de los demás, encontramos un propósito que va más allá de nosotros mismos. Este principio nos invita a actuar con generosidad, empatía y solidaridad. El verdadero propósito de la vida se encuentra también en hacer el bien a los demás, en vivir en armonía con la comunidad y en ayudar a mejorar el mundo en el que vivimos. En esta parte, hemos explorado cómo descubrir tu propósito según los principios estoicos: el autoconocimiento, la reflexión interna, vivir de acuerdo con la razón y la virtud, y aceptar lo que no podemos controlar son pasos fundamentales en el camino hacia un propósito auténtico y significativo. Recuerda que tu propósito no está en lo que puedas obtener de este mundo, sino en cómo decides vivir y en cómo contribuyes al bienestar común. El propósito a través de la acción. En la primera parte de este video, exploramos cómo el estoicismo define el propósito de la vida y cómo podemos descubrirlo a través del autoconocimiento y la reflexión. En la segunda parte, discutimos cómo la razón, la virtud y la aceptación de lo que no podemos controlar son claves para encontrar nuestro propósito. Ahora, en esta tercera parte, vamos a centrarnos en cómo llevar todo esto a la práctica. El propósito no es solo algo que pensamos, sino algo que hacemos. La acción es esencial para vivir una vida de acuerdo con nuestros valores y principios. El poder de la acción cotidiana. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es que nuestras acciones diarias son la manifestación de nuestro propósito. No importa cuán grandes o pequeñas sean las acciones que realizamos, todas cuentan y todas tienen el potencial de acercarnos a una vida más virtuosa. Epicteto, en sus discursos, nos recuerda: la vida no es lo que nos sucede, sino cómo respondemos a lo que nos sucede. Cada día nos da una nueva oportunidad para actuar de acuerdo con nuestra razón y nuestra virtud. El propósito no se encuentra solo en los grandes logros, sino en cómo elegimos vivir cada momento, cómo enfrentamos los desafíos cotidianos y cómo tomamos decisiones alineadas con nuestros principios más profundos. Los estoicos nos enseñan que la verdadera medida de una vida plena no está en la magnitud de nuestros logros, sino en la calidad de nuestras acciones y la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Cada elección, por más pequeña que sea, tiene un impacto en nuestro desarrollo personal y en nuestra capacidad para vivir con propósito. La importancia de la disciplina y la constancia. El propósito no es algo que se logra de un día para otro, sino algo que se cultiva con disciplina y constancia. Los estoicos entendían que la vida es un proceso continuo de mejora y que cada paso que damos hacia la virtud es un paso hacia una vida más plena y significativa. La disciplina es esencial para mantenernos en el camino del propósito, especialmente cuando las circunstancias nos desafían o cuando los deseos de la gratificación inmediata nos alejan de lo que realmente importa. Séneca nos ofrece una valiosa reflexión al respecto. La verdadera felicidad no es la que se encuentra en los placeres inmediatos, sino en la constancia de las pequeñas virtudes cotidianas. Al vivir con disciplina, nos aseguramos de que nuestras acciones sean siempre un reflejo de nuestros valores más profundos. La constancia nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa, a pesar de las distracciones y las dificultades que inevitablemente surgirán en el camino.
superar las dificultades como oportunidad para crecer. El camino hacia el propósito no es un camino fácil. Habrá obstáculos, dificultades y momentos de duda. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a ver estas dificultades no como barreras, sino como oportunidades para crecer. Las dificultades son una parte natural de la vida, y cuando las enfrentamos con sabiduría y virtud, nos permiten profundizar en nuestra comprensión de nosotros mismos y fortalecer nuestro carácter. Marco Aurelio lo expresa de manera sabia. Las dificultades nos enseñan a ser más fuertes y nos ofrecen la oportunidad de demostrar de lo que somos capaces. Cada vez que nos enfrentamos a un desafío, tenemos la oportunidad de elegir cómo responder. Podemos dejar que las dificultades nos derroten, o podemos usarlas como una forma de practicar la virtud, de ser más resilientes y de seguir adelante con determinación. Es en estos momentos difíciles cuando realmente tenemos la oportunidad de poner en práctica los principios estoicos y acercarnos más a nuestro propósito. El propósito a través del servicio a los demás. Como mencionamos anteriormente, el propósito no es solo un viaje personal, sino que también está relacionado con el bien común. Los estoicos creían que uno de los aspectos más importantes de la vida virtuosa es contribuir al bienestar de los demás. Vivir con propósito implica no solo enfocarnos en nosotros mismos, sino también ayudar a los demás y ser un beneficio para la comunidad. Séneca escribió: «Haz el bien no solo a los que te rodean, sino a todos los seres humanos, porque todos formamos parte de una misma comunidad». El propósito se encuentra también en cómo interactuamos con los demás. A través de nuestras acciones, tenemos la oportunidad de impactar positivamente la vida de otros, ya sea con un gesto amable, una palabra sabia o un esfuerzo por mejorar las condiciones de aquellos que nos rodean. El propósito no se limita a nuestras propias metas personales, sino que se expande a través del servicio a los demás y de vivir en armonía con la comunidad. La sabiduría de vivir el presente. Una de las grandes enseñanzas del estoicismo es la importancia de vivir en el presente. A menudo, nos obsesionamos con el futuro, con lo que aún no hemos alcanzado, o nos lamentamos por el pasado, por lo que ya hemos perdido. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que el presente es todo lo que realmente tenemos, y es en el aquí y ahora donde podemos encontrar nuestro propósito. Marco Aurelio lo expresa con claridad: el presente es lo único que depende de ti. No pierdas tiempo lamentándote por lo que ya pasó, ni preocupándote por lo que aún no ha llegado. Al vivir plenamente en el presente, podemos aprovechar cada momento para alinearnos con nuestros principios y vivir de acuerdo con la razón y la virtud. El propósito no está en esperar que algo grande suceda en el futuro, sino en vivir con intención en el ahora, haciendo las pequeñas cosas de la vida con sabiduría y dedicación. Recuerda que el propósito no es algo que se alcanza de manera repentina, sino un camino continuo de acción coherente con lo que valoramos. Cada momento es una oportunidad para vivir con virtud y acercarnos a lo que realmente importa. El papel de la serenidad en el propósito. Los estoicos comprendían que, en un mundo lleno de incertidumbre y caos, la verdadera libertad radica en la capacidad de mantener la paz interior sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Para ellos, la serenidad no es simplemente la ausencia de conflicto o eludir el sufrimiento, sino la capacidad de mantener nuestra mente tranquila, clara y enfocada, independientemente de las circunstancias externas. Epicteto nos enseña: la tranquilidad es la mayor riqueza. Este estado de serenidad es vital para vivir con propósito. Si estamos constantemente alterados por las dificultades, las opiniones de los demás o el miedo al futuro, es muy difícil centrarnos en lo que realmente importa.
El propósito se oscurece cuando la mente está llena de ruido y distracción. La serenidad, por el contrario, nos permite mantener la claridad mental y actuar de acuerdo con nuestros valores y principios. El objetivo no es eliminar todos los problemas o dificultades, sino aprender a enfrentarlos con calma y ecuanimidad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona sobre cómo cultivar esta paz interior frente a las adversidades. La vida de cada ser humano es un mar de cambios, pero el que tiene paz interior es el que sabe navegar en él. Aceptar lo incontrolable para encontrar paz. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo sobre la serenidad es la aceptación de lo que no podemos controlar. La vida está llena de situaciones que están fuera de nuestro alcance. El comportamiento de otras personas, los eventos inesperados, el clima, el destino. Luchar contra lo que no podemos cambiar solo genera frustración y ansiedad. En lugar de resistirnos, los estoicos nos enseñan a aceptar lo que no podemos controlar y a centrarnos en lo que sí podemos. Nuestras acciones, nuestras respuestas y nuestros pensamientos. Epicteto lo expresó de manera clara. No son los eventos los que nos alteran, sino nuestra opinión sobre ellos. Al aceptar lo que no podemos cambiar, liberamos nuestra mente de la ansiedad y el sufrimiento. Podemos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, nuestra actitud, nuestras decisiones y la manera en que respondemos a la vida. Esta aceptación nos da una paz profunda, que es fundamental para vivir con propósito. La serenidad como una práctica diaria. La serenidad no es algo que se logra de manera automática, ni se encuentra fuera de nosotros. Es una práctica diaria, un hábito que debemos cultivar a lo largo del tiempo. Los estoicos sugerían ejercicios y prácticas para entrenar la mente y mantenerla tranquila frente a las dificultades. Marco Aurelio, en sus meditaciones, solía empezar su día recordándose a sí mismo que se encontraría con personas groseras, egoístas y maleducadas, pero que su paz interior dependía de su reacción ante estas personas, no de las personas en sí. Escribió: «Recuerda que el dolor es un castigo para ti, no para la naturaleza. Si te mantienes imperturbable, el dolor no será capaz de afectarte». Este tipo de reflexión diaria nos ayuda a prepararnos para los desafíos del día y a recordar que, en última instancia, nuestra serenidad depende de cómo respondemos a lo que nos sucede. El propósito y la paz interior. La serenidad y el propósito están profundamente interconectados. Un propósito claro y auténtico nos da dirección, pero es la paz interior lo que nos permite seguir ese propósito de manera constante y efectiva. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, somos capaces de tomar decisiones más sabias, actuar con mayor determinación y perseverar incluso en tiempos de dificultad. Séneca nos ofrece una reflexión profunda sobre este vínculo entre serenidad y propósito. El hombre que está en paz consigo mismo, que se conoce a sí mismo, sabe cuál es su propósito en la vida. No importa cuántos obstáculos haya en su camino, siempre avanzará con serenidad. Cuando encontramos nuestra paz interior, el propósito se vuelve más claro y más fácil de seguir. La serenidad nos da la fuerza para actuar con rectitud, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Nos permite mantenernos firmes en nuestros principios sin ser arrastrados por las emociones o las presiones externas. La serenidad a través de la reflexión filosófica. La reflexión filosófica es otra herramienta importante para cultivar la serenidad.
Los estoicos recomendaban dedicar tiempo todos los días para reflexionar sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones. Esta práctica nos ayuda a tomar distancia de las emociones intensas y a observar nuestra vida desde una perspectiva más racional y objetiva. La filosofía estoica nos enseña a ver los eventos de la vida con una mente clara, desapegada y equilibrada, como nos recuerda Séneca. Nada es más liberador que observar la vida desde una distancia filosófica. El sufrimiento nace del apego a lo que no podemos controlar. Al hacer esto, podemos reducir el impacto de los eventos externos y mantener nuestra paz interior. La reflexión diaria nos ayuda a entender mejor nuestras reacciones y a corregir cualquier desviación de nuestros principios. Vivir con propósito. Reflexiones finales. Hemos recorrido un largo camino juntos a lo largo de este video, explorando cómo el estoicismo nos puede guiar para descubrir y vivir nuestro propósito en la vida. Desde el autoconocimiento, la acción virtuosa, la serenidad interior, hasta la conexión con el bien común, hemos desglosado muchas de las enseñanzas estoicas que nos ayudan a encontrar sentido y dirección. Ahora, en esta última parte, vamos a reflexionar sobre cómo integrar todo lo que hemos aprendido y vivir con propósito de manera consistente en nuestra vida diaria. Vivir con propósito es un acto continuo. El propósito no es algo que alcanzamos una sola vez y luego dejamos atrás. Es un camino continuo que se construye día a día. Los estoicos nos enseñan que la vida misma es un proceso de constante evolución. No importa cuántos obstáculos encontremos, lo importante es que sigamos caminando hacia la virtud y el autoconocimiento. Marco Aurelio, en sus meditaciones, lo expresó de manera clara. La vida no se mide por los logros, sino por la calidad de nuestras acciones en cada momento. El propósito no se trata de esperar a que algo suceda, sino de hacer algo significativo con cada momento que tenemos. Cada acción que tomamos, cada pensamiento que cultivamos, es una oportunidad para vivir con propósito. Y ese propósito no es estático, sino que evoluciona con nosotros a medida que crecemos y maduramos. El propósito se encuentra en lo cotidiano. A menudo pensamos en el propósito como algo grandioso o trascendental, algo que está más allá de nuestra vida diaria. Pero los estoicos nos enseñan que el verdadero propósito se encuentra en lo cotidiano, en cómo vivimos cada momento, la manera en que nos levantamos por la mañana, cómo tratamos a los demás, cómo enfrentamos los desafíos y cómo tomamos decisiones diarias. Todo esto es parte de nuestro propósito. Séneca dijo: no es necesario realizar grandes gestas para vivir una vida de propósito. La virtud y la sabiduría se encuentran en lo simple y lo cotidiano. Cada pequeño acto, cada interacción, tiene el potencial de ser una manifestación de nuestra misión en la vida. Vivir con propósito significa ser coherentes con nuestros valores en todo lo que hacemos, sin importar cuán insignificantes parezcan las tareas del día a día. El propósito se construye en las decisiones más simples, y es precisamente en lo cotidiano donde podemos vivir nuestra más alta virtud. La libertad interior. Vivir sin ataduras externas. Una de las enseñanzas más profundas del estoicismo es que la verdadera libertad proviene del control que tenemos sobre nuestra mente y nuestras decisiones, no de las circunstancias externas. Vivir con propósito implica liberarnos de las ataduras de lo que no podemos controlar. Las opiniones ajenas, el deseo de aprobación, el miedo al futuro o el apego al pasado. Los estoicos nos invitan a ser dueños de nuestra mente, a no dejar que factores externos determinen nuestro bienestar ni nuestra dirección. Epicteto nos lo dice de forma directa. La libertad no es hacer lo que quieras, sino querer lo que debes hacer.
Cuando somos libres de los condicionamientos externos y vivimos de acuerdo con nuestra naturaleza racional y virtuosa, encontramos la verdadera libertad. Esta libertad nos permite vivir con propósito, sin depender de la aprobación de otros ni de la búsqueda de validación externa. Un recordatorio para vivir con propósito. Como mencionamos antes, el estoicismo nos invita a reflexionar sobre la muerte, no como una perspectiva mórbida, sino como un recordatorio vital para vivir plenamente. Recordar que nuestra vida es finita nos impulsa a vivir de manera más consciente, a no procrastinar, a no posponer lo que realmente importa. La muerte, al recordarnos lo efímero de nuestra existencia, nos da una mayor apreciación por el tiempo y por las oportunidades que tenemos para vivir con propósito. Marco Aurelio escribió: «No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que un buen hombre debe ser. Sé uno». El tiempo que tenemos en esta vida es limitado. Vivir con propósito significa aprovechar cada día, cada hora, para ser la mejor versión de nosotros mismos, para practicar la virtud, para actuar con sabiduría y compasión. La muerte, al final, no es algo que debemos temer, sino algo que debe inspirarnos a vivir mejor ahora. El propósito es un camino colectivo. Finalmente, aunque el propósito es algo profundamente personal, no debemos olvidar que estamos interconectados. Vivir con propósito no es solo un esfuerzo individual, sino también un acto colectivo. Cuando buscamos contribuir al bienestar de los demás, cuando trabajamos por el bien común, nuestro propósito se expande más allá de nosotros mismos. Séneca decía: «El hombre que busca su propósito en solitario se limita a sí mismo. La verdadera grandeza está en ayudar a otros a encontrar su propósito». Así, el propósito no es solo una misión personal, sino también una forma de contribuir a la humanidad, de vivir en armonía con los demás, de ser un beneficio para la comunidad. Vivir con propósito significa ser conscientes de cómo nuestras acciones impactan a los demás y cómo podemos ayudar a aquellos que nos rodean a encontrar su propio camino. Recuerda que el propósito no es un destino fijo, sino un viaje continuo. Al vivir con virtud, disciplina y serenidad, podemos alinear nuestras acciones con lo que realmente importa y avanzar hacia una vida más plena y significativa. No importa cuán grandes sean las dificultades, si vivimos con propósito y claridad, cada paso será un paso hacia una vida más completa. Si te ha resonado este contenido y sientes que el estoicismo puede ser una guía útil para ti en tu camino hacia un propósito más profundo, te invito a suscribirte a este canal, darle un me gusta al video y compartirlo con aquellos que puedan encontrar valor en él. Recuerda que el propósito no es algo que se encuentra fuera de ti, sino que se descubre al vivir con virtud, sabiduría y serenidad en cada momento. Gracias por acompañarme en este viaje. Que encuentres paz, propósito y sabiduría en cada paso que des.